Hola a todos, queridas oyentes, hermanos y amigos. Seguimos disfrutando la segunda semana de nuestro alimento diario, serie Palabra, Vida y Edificación. Título del tomo: El camino, la verdad y la vida. Autor Pedro Don. Título de la semana: Un nuevo mandamiento: amaos unos a otros. Día viernes: leer con oración. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 10. Repetimos: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Amén. Título del día: seguir al Señor de cerca. Judas, el traidor, comía junto al Señor. Veía cómo procedía y escuchaba cada palabra que salía de su boca. Judas conocía el corazón de Jesús, pero nada de eso cambió su persona. Este es un ejemplo muy triste. Gracias al Señor, también tenemos el ejemplo de Timoteo, quien de hecho seguía de cerca a Pablo. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 10 y 11. ¿Y nosotros hemos seguido de cerca la palabra profética? No se trata solo de escuchar, sino que debemos rumiar la palabra como lo hacen los adolescentes, escribiéndola y transcribiéndola. Sigamos de cerca, como Timoteo siguió de cerca cada palabra de Pablo. Timoteo no solo seguía las enseñanzas de Pablo, sino también su proceder. Observaba cómo se comportaba Pablo en cada situación, en cada momento de bonanza, de aflicciones, de conflictos. Conocía el corazón de Pablo, sabía que no tenía ambiciones, que no luchaba por una posición ni buscaba fama o popularidad. Al contrario, sabía que Pablo tenía un corazón puro y mucha fe. Incluso en las situaciones más difíciles, Timoteo vio la fe de Pablo y cómo confiaba en el poder de Dios, y conoció su paciencia y su longanimidad, esperando que los hermanos crecieran y dejaran de ser niños en Cristo. Timoteo también conoció la perseverancia de Pablo en medio del sufrimiento y la persecución. Los 12 discípulos siguieron de cerca a Jesús. Uno de ellos, sin embargo, no sacó provecho de esto, sino que lo traicionó. Esto hirió el corazón del Señor. Como vemos en el capítulo 13 del Evangelio de Juan, a pesar de que el Señor mencionó varias veces la traición, los discípulos aún no entendían, no sabían a quién se refería. Versículos 10, 18 y 21. Es probable que Judas supiera disimular muy bien. Cuando María rompió el frasco de alabastro, Judas se indignó y algunos discípulos estuvieron de acuerdo con él, pensando que estaba preocupado por los pobres, pero el mismo Juan registró que en realidad era un ladrón. Capítulo 12, versículos 3 al 6. Los discípulos no discernieron quién era realmente Judas. Cuando comió el bocado, Satanás entró en él y ninguno de los discípulos se dio cuenta. Esto resalta que debemos ser sencillos como una paloma, pero también debemos ser prudentes como la serpiente. Mateo capítulo 10, versículo 16. Necesitamos ser perspicaces, no ingenuos. Si algo anda mal, debemos darnos cuenta, porque cuando la consecuencia sale a la luz, podría perjudicar a muchos. Después de que Judas salió, el Señor se sintió libre de decir algo muy importante a aquellos que había elegido. Jesús lavó los pies de los discípulos dando un ejemplo de humildad,
pero el propósito principal vendría después: amarse unos a otros. Mientras alguien se tenga en alta estima a sí mismo, nunca podrá amar a otro que no sea él mismo. Por eso, lavar los pies no es un mero ritual, sino que es para humillarnos y así aprender a amarnos unos a otros. Después de que Judas salió, el Señor dijo: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y enseguida le glorificará. Juan capítulo 13 versículos 31 al 32. Esto estaba a punto de suceder con la muerte y resurrección de Jesús. En la muerte y resurrección, el Padre sería glorificado en el Hijo, así como igualmente lo glorificaría, hecho que estaba muy cerca de ocurrir. Respecto a su muerte, el Señor dijo: hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Juan capítulo 13 versículo 33. La palabra hijitos en griego es teknón, que indica un hijo recién nacido, un niño. Juan también usó esta palabra varias veces en sus epístolas. Es una palabra muy cariñosa. Jesús esperó a que el traidor se fuera para llamar a sus discípulos hijitos. Estos hijitos, al igual que nosotros, son aquellos a los que el Señor amará hasta el final. Amén. Querido oyente, escriba la frase que más tocó su corazón, destaque los puntos clave de esa frase y ore de acuerdo con el contenido destacado. Jesús es el Señor.